Paramilitarismo se refiere a organizaciones particulares que tienen una estructura, entrenamiento, subcultura y función que le da un ejército, pero no forma parte de manera formal de las fuerzas militares de un Estado. Las organizaciones paramilitares sirven a los intereses del Estado. El paramilitarismo en Colombia hace referencia principalmente al fenómeno histórico relacionado con la acción de grupos ilegales de extrema derecha, organizados a partir de los 70 con el fin de combatir las guerrillas. Las poblaciones más afectadas por la violencia son: apartado, Corazón del Eje Bananero de Urabá, y padeció varias de las peores masacres que recuerda el país en medio del enfrentamiento entre los paramilitares y las FARC por el control de la zona. En San José, apartado, una inspección de este municipio, nació la primera comunidad de paz del país que, por resistirse a la presencia de cualquier actor armado, incluso el ejército y la policía, padeció violencia y siempre fue vista con sospecha. En Tibú, epicentro hoy de las protestas campesinas, no olvidan las constantes masacres protagonizadas por las autodefensas ni la barbarie con las que respondieron las FARC a la arremetida paramilitar. A Barranca Bermeja la marcó la masacre de 1998, cuando los paramilitares mataron a 7 personas y desaparecieron a 25, a las que señalaron de colaborar con la guerrilla del ELN. Y en el Castillo, donde hay registradas 3.979 víctimas. La violencia provino de una mezcla de narcotráfico, guerrilla, paramilitares y terratenientes. Sus principales representantes son Carlos Castaño, Vicente Castaño y Salvatore Mancuso. Los principales actos criminales de las Autodefensas Unidas de Colombia fue la rebelión, el terrorismo, el narcotráfico, el secuestro, el homicidio, la extorsión, las masacres, el robo de tierras, la desaparición y desplazamiento forzado, uso de armas no convencionales, reclutamiento de menores e infiltración del Estado. Dicha participación desembocaría en el escándalo judicial y político que se denominó parapolítica. En la primera década del siglo XXI, las autodefensas, que en un principio se constituyeron como grupos armados para defenderse de las agresiones guerrilleras y en muchas ocasiones como una estrategia antiinsurgente de diversas instituciones del Estado colombiano, pasaron a ser ellas mismas actores armados independientes de gran influencia. Fueron los protagonistas de una de las épocas más sangrientas, violentas, crueles y oscuras de la historia de nuestro país. ¿Y cómo surgieron estos grupos? Surgieron por la incapacidad y por la negligencia del gobierno para defender los ganaderos y terratenientes de Córdoba y parte de Antioquia ante las amenazas de la guerrilla. Se crearon como grupos de autodefensa, pero después degeneraron en grupos de asesinos, ladrones, violadores. ¿Cómo actuaban? Con la ayuda y el patrocinio de la policía y el ejército, llegaban a un lugar con lista en mano, acusando a algunos miembros de la comunidad de ser auxiliares de la guerrilla. Y ante la mirada impotente de sus familias, los humillaban, los torturaban, los desmembraban y los asesinaban. ¿Y estos grupos cómo fue que adquirieron de la nada, por decir, tanto poder, tanto dinero? Pues porque tenían el patrocinio de los ganaderos, de los terratenientes, de empresas extranjeras, de la policía, del ejército, de algunos políticos corruptos. Acumularon gran riqueza también con el narcotráfico y con las propiedades de los miles de familias de campesinos desplazadas. ¿Esta historia ya terminó? ¿No ha terminado? No, la historia aún no termina. Unos pocos jefes fueron asesinados por diferencias entre ellos. Otros fueron extraditados a Estados Unidos para evitar que declararan aquí en el país contra políticos y militares importantes. Otros, aprovechando la gran oportunidad que les dio el expresidente Uribe de pagar solamente 8 años de cárcel por todos sus crímenes, se acogieron a ella.
y algunos, especialmente los subordinados, forman hoy en día lo que se conoce con el nombre de BACRIM o bandas criminales.